sobre el estudio. En el día de Pentecostés estamos estudiando el nacimiento del Rey. Y es interesante, el día que nació la iglesia, celebramos el nacimiento del Rey. Muy interesante. Esto no lo planeé, esas son cosas que Dios arregla. Pero para nosotros vinimos para oír y escuchar la palabra. Abren sus corazones. El Señor quiere equiparnos, quiere edificarnos para que podamos hacer su obra. Y eso es lo que estamos aquí. Queremos crecer en gracia, queremos crecer en conocimiento de Dios, quién es y su voluntad. Porque queremos ser efectivos, queremos ser testigos efectivos. Y eso requiere la palabra, requiere el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes vieron el lanzamiento de la nave de NASA y SpaceX? ¿Pocos? ¿Qué no fue padre? Muy padre. ¿Qué tiene que ver con el estudio? Nada, pero fue muy padre. ¿Y cuántos de ustedes querían ir con ellos, los astronauts? Ellos escaparon de aquí, de esta locura de Los Ángeles y del mundo realmente. Pero aquí estamos, nosotros no tenemos esa opción de salir de la tierra ahorita, ¿verdad? Pero sí tuvimos la opción de venir y Dios nos va a bendecir a los que vinieron para recibir de Dios. Y con eso les invito a que abren sus Biblias. Vamos a continuar el estudio en el Evangelio de Mateo. Estamos en capítulo 1. Mateo capítulo 1, voy a leer el pasaje y luego vamos a orar. Estamos cubriendo hoy el verso 18 al 25. Dice, verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Celebramos, Señor, te celebramos a ti, Dios. Celebramos tu palabra, porque sabemos, Dios, que tu palabra es verdad, es poderosa. Y tu iglesia, Señor, unidos te pedimos que nos guíes a través de este pasaje tan importante para estos días, de hecho para todos los días. Pero Padre, venimos con corazones dispuestos y simplemente te pedimos que hagas tu voluntad en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Un gran pasaje de Escritura. Un pasaje que típicamente, obviamente, se da en Navidad por el nacimiento del Rey. Y eso es algo que hoy vemos porque nos toca, estudiamos la Biblia verso por verso. Y el punto yo creo que Mateo está haciendo aquí es que este nacimiento no fue como cualquier otro nacimiento. Este fue un nacimiento sobrenatural porque se trata del Mesías, el nacimiento del Rey, que ya lo vimos, que fue presentado, el Rey que Dios prometió. Y hoy lo vemos que nació, vino a este mundo. Y eso es muy importante porque habla y está apuntando a Jesucristo, al Mesías, porque fue sobrenatural que Jesucristo, el Mesías, es 100% Dios y 100% hombre. Y vamos a ver tres cosas acerca del nacimiento del Rey. Tres cosas. Si están tomando notas, lo primero es el nacimiento del Rey fue sobrenatural, verso 18 al 20.
Mira, fíjense conmigo de nuevo en verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, María es una mujer muy popular en las Escrituras. Aquí probablemente era muy joven. Sabemos un poco de ella, sabemos bastante. De hecho, en Juan 19:25 sabemos que María tenía una hermana. En el Evangelio de Lucas nos da más información. En Lucas capítulo 3 sabemos que María, ella era de la línea de David, algo muy importante. También en el Evangelio de Lucas capítulo 1 aprendemos ahí que María tenía un pariente que se llamaba Elizabeth. ¿Se recuerdan de Elizabeth? Ella también tuvo un hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Juan el Bautista, y él fue un pariente de Jesucristo. Entonces María, muy importante, porque el Mesías tenía que venir a través de una mujer, como dice la Escritura. En Génesis 3:15 lo vimos, eso lo estudiamos, la primera profecía del Mesías, donde vemos que va a venir el Redentor, va a venir a través de una mujer, como Dios dijo. También en Isaías 7:14, que lo vamos a ver más tarde. Y Pablo lo dijo así, en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y vamos a ver más de María en un momento, pero ahorita fíjense en verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, un gran varón de fe. Podríamos hacer un estudio solo de él, su ejemplo. Y hoy vamos a enfocarnos más en el nacimiento sobrenatural. Pero fíjense, José, él no quiso ser un mal ejemplo de ella. No, pues no quiso que sea esto público, porque él sabía la consecuencia de adulterio. Y sería piedrazos. Iban a matar a María, porque se encontró embarazada y no era de José. Pero cuando José, él escuchó esto, imagínense, él realmente amaba a María. Su corazón fue roto cuando escuchó esto. Antes que el Señor envió un ángel para ministrar a él, su corazón estaba rompido. Porque María dice que estaba desposada, aquí dice, a José. Desposada a José, pero se embarazó. La mayoría de las personas iban a alocarse. Imagínense, estás comprometido a tu pareja y se encuentra, está embarazada. Imagínense. Pero José no hace esto. De hecho, en verso 20 vemos que él estaba pensando sobre esto. Entonces, él no reaccionó en la carne. Entonces, un gran ejemplo, porque es un hombre justo. Tiene control, dominio propio. Lento para hablar, lento para actuar. Y todos podemos tomar de esto una buena lección. Escuchas mal noticias o noticias que rompen tu corazón, hay que todavía ser lentos, ¿verdad? Y eso requiere ser llenos del Espíritu, porque si estamos en la carne, es rápido reaccionamos. Y aquí, él es un hombre que yo quiero imitar. Y pensar, como aquí dice, él pensó sobre esto primero, planeando su ataque. No dice esto. Ese es el hombre en carne buscando, ok, ¿quién podría ser? Voy a salir en la noche hoy y lo voy a matar. Pero no, emociones altos, pero él tomó un paso para atrás. Voy a esperar y voy a pensar sobre esto. Entonces José, él iba, como que dice, él quiso dejarla secretamente. En otras palabras, él quiso divorciarse de ella, pero en secreto. Públicamente iban a matar a María. Entonces él quiso hacer algo, un acto de misericordia realmente. Porque pónganse a pensar, esto podría ser un divorcio horrible. Y escuchamos de esto, eso es la realidad. Divorcios feos, horrible, pleito. Pero José era un hombre justo. Y qué lección para nosotros, para todos, no solo para maridos, esposos, esposas.
Cada vez que tienes que hacer algo duro, hay que hacerlo como digo, es tenderness, ternura, como Él. Él lo va a hacer. Él tenía el derecho de dejarle ir, pero Él escogió hacerlo de una manera con misericordia. Eso no es fácil. Entonces eso me ministró a mí. En vez de reaccionar y sí, fallaste en esto, pum, venir duro. Tal vez se tienen que hacer cosas duras y lo vamos a tener que hacer, pero hacerlo como José, de una manera con amor, humildad. Recuérdense, él está enamorado con ella. Entonces, pero algo interesante, ¿cómo José puede divorciarse de ella si no estaban casados? Porque aquí dice, María estaba desposada. Esa es una buena pregunta y lo clave para entender esto es entender la cultura de los judíos en este tiempo. Porque en esos días el matrimonio era algo muy serio. Hoy no es tan serio, ¿verdad? El mundo viven juntos, el matrimonio no es una prioridad. Pero en estos días era muy importante y no es como hoy. Por ejemplo, María y José, probablemente los papás de ellos arreglaron este matrimonio. Yo tengo 3 hijos. Si quieren hablar conmigo después, podemos organizar algo. No se crean. Pero es algo interesante porque yo no puedo imaginar esto, pero así era la cultura. Yo tengo un hijo, tú tienes una hija, los papás iban a coordinar esto. Y era arreglado. Era como 3 etapas de comprometidos. Es cuando están chicos y luego el desposada y luego viene el matrimonio. Y durante el tiempo de estar desposada María con José era un tiempo de 1 año. Y de hecho los llamaban esposo y esposa porque era tan serio. Ese compromiso era no como un engagement hoy que se rompe. En ese tiempo, si tú estás en esa etapa de desposada, tú tenías que separarse legalmente con un divorcio. Y eso nos ayuda a explicar por qué él pensó en esto, de divorciarse en secreto. Pero quiero enfocarnos no tanto en eso, es más bien en la obra sobrenatural, en el nacimiento de Jesucristo. Eso es lo que Mateo está enfocándose. Fíjense en verso 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y luego, más adelante, en verso 20, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, 2 veces Mateo menciona esto. Un hecho importante, que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Concebido por el Espíritu Santo. Sin duda era una obra de Dios. Y como les mencioné, el Mesías tenía que venir a través de una mujer. Tenía que ser así. Y no a través de un hombre físicamente. Tenía que venir el Mesías a través de una mujer, pero no a través de un hombre físicamente. ¿Por qué no? Porque el Mesías no puede venir a través de el varón por el pecado. Porque la maldición del pecado. En el principio, cuando Adán cayó en pecado contra Dios, su pecado impactó toda la humanidad. Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, tenemos que ver esto. El Mesías tenía que nacer de una manera sobrenatural. Tenía que ser a través del Espíritu Santo, no el hombre. En el Evangelio de Lucas, noten Lucas 1, en el Evangelio de Lucas hay más detalle. Y fíjense conmigo, en Lucas 1, verso 31, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, esto va a ser sobrenatural. Y luego dice: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, es importante nosotros entender esto, que el Mesías tenía que venir a través de una obra sobrenatural, a través del Espíritu Santo, no del hombre. Porque si Jesús nació de un hombre pecaminoso, ¿cómo él puede ser el santo ser? ¿Cómo podría ser el Hijo de Dios si vino a través de un hombre pecaminoso? Un hombre que su naturaleza es pecaminosa. Y eso lo podemos entender, pero muy importante, es una parte clave de nuestra fe. Jesucristo tuvo que nacer de una mujer a través del poder del Espíritu Santo. Y fíjense en verso 35, Jesucristo es el santo ser. Jesucristo es Hijo de Dios. El santo ser habla de pureza, de perfección, sin pecado, sin mancha, puro y santo, porque la maldición del pecado no estaba sobre él, porque no vino por el hombre, vino por el Espíritu Santo. Y esto habla de Jesucristo, el Mesías, Dios, Hijo de Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios que Jesucristo no conoció pecado. En 1 de Pedro 2:22 dice: Jesús no hizo pecado. Entonces las Escrituras hablan bastante de esto. En 1 de Juan 3:5 dice: en Jesucristo no hay pecado. No hay pecado en él. Entonces Jesucristo, nacido a través de una mujer, perfecto, el santo ser, el Hijo de Dios, y tenía que ser por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí me están siguiendo? Ok, qué bueno. ¿Y cómo sucedió esto? No sé, porque es sobrenatural. Si yo lo pudiera explicar, no estaría aquí. Porque la mujer tiene el huevo. Si lo dije bien. Y el hombre tiene la semilla. Entonces, ¿cómo funcionó esto? Que el Espíritu Santo embarazó a María. No sé. Pero gloria a Dios que así pasó. Porque fue necesario. Fue sobrenatural para nosotros podemos recibir el Hijo. Entonces, Dios, Él lo hizo. Y no tenemos que investigar. Quiero ver más detalle, quiero ver la ciencia, dame evidencia. Pues es por fe. ¿Cómo puede ser? Fue sobrenatural, fue un milagro. Concebido del Espíritu Santo es un milagro. Y fue confirmado por un ángel. Entonces Dios está sellando esta proclamación. Serás concebido por el Espíritu Santo, y luego un ángel lo confirma. Fíjense en verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Los ángeles son muy interesantes, y cada vez que vemos un ángel es que algo muy importante va a pasar. El ángel es un mensajero y está diciendo algo muy importante. En este caso, está proclamando, confirmando que viene el Mesías. Y va a venir de una manera sobrenatural. Va a venir a través de una mujer escogida por Dios. A través de la línea, eso ya lo vimos en verso 1 al 17, Dios en control de la historia. Lo vimos de David hasta Cristo. Sabemos que el ángel trajo un mensaje a José, un ángel trajo un mensaje a María, un ángel trajo un mensaje a los discípulos en la resurrección, un ángel le trajo mensaje a los discípulos cuando Jesucristo regresó al cielo.
Estaban viendo a Jesús en la ascensión y ángeles ministraron. Son interesantes los ángeles, poderosos, y ministran a nosotros y nos protegen. No los podemos ver, pero hay un montón de ángeles ministrando ahorita. Dice en Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Cuántos tienen temor del Señor? Entonces, esto te está hablando a ti. Tú tienes el temor de Dios, tú has recibido a Cristo, Él está ahí obrando de una manera sobrenatural y ministra a nosotros. Son real, están alrededor de nosotros, estuvieron involucrados en este gran evento, el nacimiento del Rey. El nacimiento del Rey que trajo salvación. Y es algo más que queremos ver en el verso 21, un gran verso, un verso clave del capítulo. El nacimiento del Rey trajo al mundo salvación. Y eso es lo que el mundo necesita. Lo vemos hoy en las noticias. ¿Cuántos de ustedes estaban viendo la noticia anoche? Viendo en vivo la locura en Los Ángeles y alrededor del país. Es una locura. Y la solución es Jesucristo. Eso es lo que necesita. Y tú lo ves. Necesitan a Jesús. Todo cristiano está en acuerdo. Sí, amén. Necesitan a Jesús. Y ahora el reto es esto. Tenemos que llevar Cristo a ellos. Esa es la parte cuando no, mejor no. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Porque no de nada sirve de saber, sí, ellos necesitan a Jesús, igual como tú lo necesitas. Alguien tomó un paso de fe para compartir el Evangelio contigo. Y yo estoy muy agradecido. Entonces esto nos mueve para ser la iglesia. No nomás observar, ay, qué feo esto, qué bueno que Cristo me salvó a mí. Qué bueno que yo no estoy robando como ellos lo están haciendo. Pues sí, gloria a Dios. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Con quién estás compartiendo el Evangelio? Recuérdense, el día de Pentecostés nació la iglesia. Y una iglesia que nació es una iglesia con poder, con denuedo. Porque tiene lo que necesita el mundo, es Jesucristo. Y de hecho eso es un punto que vemos aquí, del pecado. Aquí lo menciona, ese es el problema, es nuestro problema. El pecado es la causa raíz de todos los problemas del mundo. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? La causa raíz es el pecado. Problemas con relaciones, con personas. La causa raíz es el pecado. Naciones peleando contra nación. Es el pecado. Personas robando, destruyendo propiedad. Pecado. Personas echando mentiras, injusticia, orgullo. La causa raíz es el pecado. Y el mundo trata con los síntomas solo, no van a la raíz. Y el mundo hace buen trabajo en esa parte, en educar. Pues hay que educarlos mejor, para que no sean tan rudos. Pero lo que sucede es que simplemente tienes un montón de pecadores muy inteligentes, porque nunca trataron con el raíz, el corazón, el pecado. Entonces el pecado es el problema y cada uno, el humilde lo reconoce y ve su necesidad. Soy pecador. Y ve la solución en Cristo y ahí vamos corriendo a la cruz. Y por eso tenemos que orar por nuestra nación, por nuestra ciudad, que la gente vea su necesidad para Jesucristo, para que vean que sí soy pecador. Yo he lastimado a muchas personas. Algunas han dicho, ¿por qué no Dios destruye todos los malos para que ya no haya nada de pecado? Pues hay un problema, todos íbamos a morir con ellos, porque todos somos pecadores. Entonces nadie iba a sobrevivir. Pero eso habla de misericordia, de gracia. Es un tiempo de reconocer, humillarte y venir a Dios y recibir al Hijo. ¿Quieres tratar con racismo en los Estados Unidos? Tenemos que tratar con el pecado. Jamás van a encontrar paz, jamás.
El corazón del hombre tiene que ser transformado a través del Espíritu Santo. ¿Quieres tratar con el problema del divorcio? El problema es el pecado. Todo tiene su raíz en el corazón del hombre. Pero ¿cuántas personas no les gusta hablar del pecado? Dicen, no hables de eso. Muchos dicen que no hay pecado. Tú eres muy antiguo. Eso es un pensamiento muy antiguo. ¿Cómo crees? No hay pecado. Todos somos buenos. Nadie es perfecto. Pero vemos pecado alrededor. Ves personas quebrantadas, llorando. ¿Por qué? Por el pecado. Destrucción por el pecado. Entonces la gente no reconoce esa parte. Tratan de evitarlo porque quieren mantenerse en su pecado. La luz va sobre la oscuridad, y la oscuridad, los que están en la oscuridad quieren quedarse ahí. Porque ahí es donde la carne está cómodo. ¿Saben que tu carne le encanta el pecado? Tu carne no tiene nada de problema. Pero una vez que estás nacido de nuevo, ahora hay convicción. Hay convicción. Entonces para el cristiano siempre debemos estar pendiente del pecado, odiar el pecado. Porque cada vez que yo fallo, yo rompo el corazón de mi Padre, de mi buen Padre. Y así tenemos que verlo. El pecado es algo horrible. Es horrible. Y hay personas que están dominados por el pecado. Hay personas que son mentirosos y no pueden romper esa cadena. Tramposos. Tienen su vida limpia, pero hay cosas así, como del chisme. Eso es horrible. No pueden. Y ese es el poder del pecado. Los tiene presos, esclavos. Pero Jesucristo es la cura. Él es la cura del raíz, de la causa del raíz de este mundo. Todos necesitamos a Jesucristo. Él vino para salvarnos del pecado. Aquí lo dice. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mundo nos enseña algo muy diferente. No, tienes que amarte más. Estás muy decaído, estás deprimido porque no te amas. Tienes que amarte más. No, eso es mal consejo. Porque nos amamos bastante. Ese es nuestro problema. Que nos amamos tanto a nosotros mismos. Y debemos amar a Dios y a los demás. No necesitamos un gran filósofo, no necesitamos un gran comandante militar o un gran político. El mundo lo está buscando. Lo que necesitamos es un Salvador. Y aquí Mateo lo está presentando. Ya llegó. Entonces, esa es la mejor noticia que hay en el mundo. El Salvador ya vino. Y lo celebramos cada día. Y hay que orar por nuestro país, que vean que en Cristo hay salvación. Y vemos a su palabra por sabiduría, para crecer, imitar a Cristo. Quiero ser como Cristo más, quiero reflejarlo más. Si pensamos que ya llegamos, estás muy perdido. Y a veces en la iglesia el Señor nos tiene que despertar. Y Él permitió esta prueba para despertar los que están en la iglesia muy cómodos, ¿verdad? Y eso me habla a mí y te habla a ti, cristiano, hermano o hermana. ¿Qué es lo que el Señor te ha mostrado en esta gran prueba? ¿Qué pasa si cierran las puertas otra vez el domingo? ¿Te vas a desmayar otra vez? ¿Has aprendido a crecer en tu caminar con Cristo? ¿Has pasado 3 meses con miedo? Espero que no sea así. Hay que aprovechar de estos días y buscar al Señor diariamente en su palabra, que nos enseñe, que nos guíe, que nos transforme el corazón. Dice en verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¡Qué gran nombre! Ese es el maravilloso nombre de Jesús. Es un nombre poderoso.
¿Qué hay qué hay en un nombre? Hay mucho. Porque estamos hablando de Jesucristo el Salvador. El nombre Jesús es latín. Pero en griego, que fue escrito Mateo, es Jesús. Pero viene del nombre hebreo que es Josué, un nombre muy bonito. El nombre de Josué significa Jehová salva. Entonces cuando dice este nombre, su nombre Jesús, esto habla de quién es Jehová, es Dios, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios todopoderoso que estudiamos en Génesis, es Jesucristo. Jehová salva, su nombre lo dice todo. Porque Dios salva y solo Dios salva. Jesucristo nuestro Salvador, Él es el Salvador del mundo y por eso digo, ese es el nombre maravilloso. Por eso Pedro dijo en Hechos 4:12, en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces es el maravilloso nombre de Jesucristo. Y es en su nombre que podemos ser perdonados. El único nombre. Eso es lo que dice las Escrituras. Pablo nos dice en Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Salvación es en Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo. Él es el Rey prometido, el Rey que nació de manera sobrenatural a través del poder del Espíritu Santo, y no hay otro como Él. Algunos dicen que hay muchos buenos líderes religiosos, buenos filósofos, pero no hay otro. No hay. Y si tú estás escuchando este mensaje, ojalá que has confesado a Jesucristo, que tú has confesado su nombre. Quiere decir que crees en Él, es fe. Cuando tú confiesas el nombre de Jesús, lo que estás haciendo es diciéndole a Dios, yo soy un pecador, yo recibo tu Hijo, Dios, perdóname. Eso es lo que significa. ¿Lo has hecho? ¿Has clamado al Señor? Sálvame. Sea la mejor oración en tu vida es simplemente llorar a Dios, sálvame, Jesucristo. Yo creo en ti, perdóname. Porque aquí lo dice muy claro y es una verdad, Jesucristo es Señor, pero ¿es tu Señor? Es la pregunta importante. ¿Es tu Señor? Es muy personal. Tus padres no te pueden forzar. Ándale, hijo, sigue a Jesús. Tú tienes que decir, yo quiero seguir a Jesucristo. Yo lo necesito. Y esa es mi oración, que cada persona aquí, cada persona que viene a esta iglesia, haga esa decisión. Que se humille delante de Dios y que clama, sálvame, pecador, sálvame, perdóname. Y ahora quiero hablar más de Jesucristo, porque Él es el enfoque aquí. En verso 21, vimos que el problema, ¿verdad?, que es el pecado. Pero vemos la cura. No nomás es mal noticia, de hecho vemos la buena noticia en Jesucristo. Ahí mismo en Mateo 1, verso 21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús la respuesta, la cura del pecado? ¿Cómo puede ser esto? Y fíjense en verso 23. Aquí yo creo que vemos la respuesta. Dice, porque Jesús es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces necesitamos Dios. Es sinónimo de decir necesitamos Cristo. Y la Biblia lo declara muy claro. Las sectas, los testigos de Jehová, los mormones niegan esto. Él no creen que Jesucristo es Dios con nosotros. Y eso es muy importante. Entonces espero que estén atentos con estos detalles.
Dios con nosotros, es Cristo con nosotros. Jesús es la solución. Él es la cura de mi problema. Hay que hacerlo personal. Yo tengo que crecer mucho y por eso yo lo reconozco. Señor, sigue transformándome, por favor. Limpia mi corazón. Pero comienza con fe. Es que Dios lo puede hacer. Yo no me puedo cambiar. Ándale, dale más ganas de ahí. No. No es rendirme más a Dios para que Él pueda obrar. Eso es muy importante. Y es porque es Dios. Nada es imposible para Él. No, si tú te encuentras con problemas familiares, Jesucristo te va a salvar de tu pecado. Si te encuentras con problemas hasta de finanzas, Jesús te va a salvar. Si tú te encuentras como esclavo a un pecado, sea lo que sea, Él te rompe del poder del pecado. Porque eso lo entendemos. El pecado es horrible y te mantiene como preso. Pero Jesucristo, Él da libertad. Él rompe las cadenas. Cristo me salvó de mis pecados. Jesucristo, Él dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si hay un pecado que tú no te puedes escapar, has luchado por años y parece que no puedes tener victoria, necesitas a Jesucristo. Eso es. No estoy hablando de una cosa religiosa, porque eso no te va a dar la victoria. Yo estoy hablando de un corazón dispuesto a Dios, abierto a Dios. Eso requiere confesión, requiere humildad. Y esto, Dios te promete, el nombre poderoso de Jesucristo, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar poder para vencer tu pecado. Sin Él no puedes. Él te va a dar poder para romper ese poder del pecado en tu vida. Y en el futuro, algo más maravilloso. Él te va a liberar de la presencia del pecado. Porque en el futuro, cuando estás en su presencia, tú ya no vas a tener este problema del pecado. Porque ya tú vas a tener un nuevo cuerpo. Eso es prometido en Jesucristo, porque Él es el Salvador. Él salva su pueblo, aquí dice, Él salva a su pueblo de sus pecados. ¿Y quiénes son su pueblo? Los que han recibido en Él, creído en Él, los que lo han recibido como su Señor y Salvador. Esa es la parte de fe. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto cuesta? Pues es gratis para nosotros. Él lo pagó en la cruz. Tú y yo simplemente lo recibimos. Sí, es cierto. Mi corazón es engañoso. Mis pensamientos son horribles. ¿Y puedo ser perdonado? ¿Puedo estar bien con Dios si recibo a Cristo? Y la respuesta es sí. Puede ser sanado. Dios te da un corazón suave y comienza una obra grande. Y eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos en la iglesia. Jesús salva y está salvando hoy en día, hasta en estos días de oscuridad. Entonces dile a alguien, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando yo les dije que el Señor nos quiere despertar, es para despertar, para hacer la iglesia, bendecir a personas, llevar el evangelio a otros. Hay muchas personas aquí y cada uno tiene dones individual. Cada uno Dios nos ha dado algo, es para darlo a alguien más. Eso es muy importante. Hay que estar en oración acerca de alcances. Ahorita tenemos límites, pero hay que estar bien con Dios, con nuestros corazones, para cuando ahora podemos organizar eventos que cuando la iglesia está en pureza, el Señor mueve en poder. Porque ahora somos instrumentos vacíos, ¿ves? Y ahora Él comienza a salvar. Ahora vamos a ver una cosa más. En los últimos versos,
El nacimiento del rey cumplió la profecía. Esto lo vemos en versos 22 al 25. Dice en verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. El profeta se refiere a Isaías, porque aquí Mateo está citando Isaías 7:14. Y dice, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es una profecía interesante que fue escrito 750 años antes del nacimiento. ¿Cómo es posible? Pues es Dios, es su plan. Toda la Biblia habla de Cristo. Y fue una profecía. El Mesías viene el Redentor. Y eso es lo que estamos estudiando. Llegó ese día, cumplió Dios su palabra. Lo dijo, y Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos explica que esto es lo que el profeta escribió. Estaba hablando del Mesías, de Jesucristo específicamente. Y fue cumplido la profecía. Eso es algo muy importante, porque es una pilar de nuestra fe. Cuando hablo de una pilar, son cosas, verdades tan claves de nuestra fe, es que si tú quitas un pilar, ya no es el Evangelio. Y el nacimiento de Jesucristo a través de una virgen es una de esas es un pilar. El nacimiento virginal de Jesucristo. María fue virgen. Ella nunca tuvo relación con un varón, igual como fue profetizado. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, esto es significante porque, como estoy hablando de pilares de nuestra fe, esto es uno, el nacimiento virginal de Jesucristo, la vicaria muerte de Jesucristo en la cruz, la resurrección corporal de Jesucristo, la ascensión de Jesucristo y el regreso de Jesucristo. Son gran verdades y cada uno está mezclado en el mensaje del Evangelio. Entonces, rechazar cualquier pilar es rechazar todo el Evangelio. Y esos son los que creen las sectas. Niegan alguno de estos. Y eso no es el Evangelio. No están dando el Evangelio. Entonces eso es muy importante. Y eso lo menciono porque hay personas que profesan ser cristianos, pero luchan con esto. No, y sí, yo creo que Cristo murió por los pecados, pero yo no creo que realmente nació a través de una virgen. ¿Cómo puede ser? Es que no creen en lo sobrenatural. Entonces, eso es un gran problema. Y espero que nadie aquí se encuentre, porque fue obra sobrenatural. Igual cuando Dios dijo que sea la luz, y había luz, es una obra sobrenatural. Entonces requiere creer en los milagros. Ser cristiano requiere creer en lo sobrenatural, porque todo lo que Dios hace es gran obra. Entonces eso es muy importante. Mateo es muy claro. Cristo nació a través de una virgen. Eso fue lo que estaba escrito en la profecía. Es muy claro. Y como una nota al lado, les digo esto: María no siempre era virgen después. No se quedó virgen después del nacimiento de Jesucristo. La Biblia es muy claro. De hecho, aquí mismo en el pasaje, fíjense en el verso 25. Aquí dice, pero no la conoció, hablando de José, pero no la conoció, quiere decir, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hasta, después. En Mateo 13, en Mateo capítulo 13, vemos que María tuvo hijos
e hijas. Jesús tuvo hermanos y hermanas, pero medio hermanos y hermanas, porque Él era concebido por el Espíritu Santo. Y esto me lo menciono porque sí hay algunos que enseñan que María era una virgen perpetua, quiere decir que era virgen toda su vida. Y la razón que claman esto, yo sé por qué lo claman esto, porque ellos han elevado a María como co-redentora, co-redemptrix. Y por eso, si tú le pones este estatus a María, que ella siempre era virgen, ella nunca tocó un varón, quieren elevarla, pero eso no es bueno. La Biblia no enseña, de hecho es herejía. Es herejía enseñar que hay otro redentor. Y Cristo es el redentor. Estamos hablando del rey, el que salva, el que murió por nosotros. Fue Jesucristo. Toda la honra, toda la gloria es para Él. Porque solo Cristo puede salvarnos del pecado. Eso es tan importante. Solo Cristo. El mundo está buscando otras cosas. Mira, te presento esto. Te presento esta religión, te presento este sistema de vivir, pero caen cortos si no es Cristo y solo Cristo. No es Cristo y María, no, porque eso es idolatría. No es Jesucristo más esto. Y algunos buscan otras cosas y es triste. Y es porque no se han rendido totalmente a Dios. Cristo es suficiente. Amén. Él es suficiente. No tenemos que buscar a alguien más, otro redentora. Es Cristo. Y hay otra razón, y es muy interesante a través de esta profecía que se cumplió. Porque a través del matrimonio de José y María, Jesucristo, Él fue adoptado. Jesucristo fue adoptado en la casa de David a través de José, porque Él se casó con María. Entonces, legalmente, Jesucristo entra a la línea de David, en la casa de David. ¿Se recuerdan? Espérame, déjame leer verso 24 primero. Mira, fíjense, verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Entonces José no esperó más tiempo. Él fue obediente, obedeció el mandamiento del ángel. ¿Y qué hizo? Tomó a María como su mujer. ¡Qué fe! ¡Qué gran hombre de fe! No se divorció de ella, pero nos muestra cómo se ve una fe genuina, porque una fe genuina es marcada por obediencia. Hay acción, hay buenas obras, y Él lo hizo. Él la tomó porque Él creyó el mensaje del ángel. No lo entendía, pero lo creyó y actuó sobre lo que dijo la palabra de Dios. Obediencia al Señor. Saben que Dios nos ha hablado. Él me ha hablado a mí, te ha hablado a ti, si tú has estudiado la palabra. Pero la cuestión es obediencia. Porque podemos tener mucho conocimiento y el conocimiento no impresiona a Dios si no hay obediencia. Dios desea que seamos su iglesia en obediencia, que salgamos dependiendo en Él, en su Espíritu. ¿Para qué? Para hablar de Él, primeramente, hablar de Él. Entonces, Él te ha hablado, pero ¿qué has hecho? Esa es la pregunta muy importante. Cada vez, sea un servicio como hoy, o sea un tiempo devocional, siempre estamos escuchando, Señor, ¿qué me estás diciendo? Que sea claro, no quiero ser confundido, ¿cómo vivir? Dime, Señor, y el Espíritu Santo te va a contestar. Mira, haz esto, hijo, haz esto, hija. Y digo, sí, Señor, ayúdame a hacer esto, te necesito. Sin ti no voy a poder hacer esto. Y eso, el Señor, aquí te va, hijo. Gracia, poder, a través de su Espíritu.
Pero José tuvo un gran rol, como mencioné, porque él fue obediente, porque él recibió a María. Ahora Jesús fue adoptado. Es una parte que no se ve mucho, pero es importante decir esto, enseñarlo. Porque él se casó, ahora es cumplido la profecía en totalidad. Entonces nació a través de una virgen, pero la otra parte es que se casó José. Entonces cumplió la genealogía perfectamente como Dios lo planeó. Fíjense en verso 25. En verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí está otra vez el nombre maravilloso de Jesucristo. Jesús. Entonces, ¿su nombre es Jesús o Emmanuel? No entiendo, estoy confundido. ¿Es Jesús o Emmanuel? Y la respuesta es sí, es los dos. Es Jehová salva y el propósito es Dios con nosotros. Dios con nosotros, lo decía al revés, Dios con nosotros y el propósito es salvarnos. Entonces es los dos. Él es Dios y Él es Salvador. Por eso vino el Rey y eso celebramos hoy. Todo se trata de Jesucristo. ¿Por qué están estudiando genealogía? ¿Qué locos están? ¿Por qué están celebrando el nacimiento de un hombre de hace 2000 años? Porque Él no es cualquier hombre. Es el Mesías, el Rey prometido, el Salvador del mundo, el único que puede perdonar los pecados. Él celebramos. Y Él es el que queremos recibir este día para salir de aquí con poder. Ese es el nombre poderoso de Jesucristo. Jesucristo es Salvador. Jesucristo está con nosotros y está con nosotros para salvarnos. Eso es lo que Dios desea hacer. Cualquier cosa estás pasando en tu vida, cualquier prueba, tribulación, iglesia, Dios quiere que no salgas de aquí preocupado. Y tal vez podría hacer una lista de por qué, mira lo que estoy pasando. Y podemos ver una lista, oh wow, sí, tengas miedo. No, el Señor nos habla y nos dice, yo estoy contigo. Igual como Él estuvo ahí con José, imagínense, pónganse en el lugar de José y de María. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a ser mi vida creyendo en Jesús, en el nombre? ¿Difícil? Sí. Fue difícil para José y para María, pero dice la palabra que José era justo. María igual. Eran personas de fe, porque creyeron en el nombre de Jesucristo. Creyeron que Dios está conmigo. Y eso es una promesa. El que lo recibe puede decirlo con confianza. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Porque su espíritu mora en mi corazón. El momento que lo recibo, Dios me da su espíritu. Entonces Dios siempre está con nosotros. Dice Jesús en Mateo 28, le dijo a sus discípulos, porque Él les dio una comisión, que salgan a un mundo muy oscuro, a un mundo donde va a haber muchos obstáculos, donde personas los van a odiar. ¿Saben que el mundo te va a odiar? No vas a tener muchos amigos. Y no esperan que eso no sea una meta en tu vida. Yo quiero tener muchos amigos. Yo quiero ser el más popular en la escuela. Olvídate de eso. Eso es temporal. Créeme, jóvenes están en high school. Quiero ser el más cool. Créeme, en 4 años nadie es cool. Entonces reconócelo ahorita. No somos cool. Necesitamos Cristo. Somos pecadores. Y lo más que creces en Cristo, lo más reconoces. Wow. Dios, eres tan bueno. Tu gracia, tu misericordia. Wow. No lo merezco. ¿Quién merece a Cristo aquí? Nadie. Porque Él extendió su gracia. Él dio su Hijo. Porque fue necesario. Entonces es una promesa que Dios está contigo todos los días. Todos los días.
hasta el fin del mundo. Dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, iglesia, no se preocupen. Van a prender la tele y van a ver un montón de locura, pero no tengan miedo. Estamos en un año muy interesante y apenas estamos comenzando. Entonces no tengan miedo. Enfóquense en tu Salvador. Hagan un nuevo propósito de acercarse más. Y no es una cosa religiosa. Te invita. Cristo no dice, tienes que leer tu Biblia todos los días. No, yo quiero leer la Biblia. Lo necesito. Cada vez, garantizado. Cuando yo siento con miedo, voy a la palabra y ¡pum!, salgo sin miedo. ¿Porque soy tan fuerte? No, porque Él es fuerte. Y lo creo y wow, veo las cosas muy diferentes. Entonces se trata de Cristo y hay que vivir para Él. Hay que ser una luz en este mundo y ser la iglesia. Hay que bendecir a la gente. La gente está confundido y tú vas a bendecirlos y van a decir, ¿tú qué traes? Pues tengo Cristo y yo te quiero bendecir porque Él me ha cambiado y Él también te ama y quiere hacer una cosa en tu vida. Entonces recibe esto, sea lo que sea. Vamos a orar.